Hola, soy Marcos. Vi a mi hermano Ricardo, un hombre que construyó un imperio de la nada, derrumbarse en silencio junto a la cama de su hija. No lloraba, no gritaba. Simplemente se deshacía, como si su alma se estuviera evaporando en aquella habitación de hospital estéril. Todo su poder, todo su dinero, se había vuelto inútil, una broma cruel frente al pitido monótono de una máquina. El silencio puede ser más devastador que cualquier grito. ¿Alguna vez has visto a la persona más fuerte que conoces romperse por dentro, sin hacer un solo ruido? Antes de contarte cómo ese silencio se rompió de la forma más aterradora que puedas imaginar, comenta aquí desde dónde nos estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando una voz regresa desde donde nadie puede volver. La suite del hospital era la más cara, un espacio que parecía sacado de una revista de tecnología futurista, pero que en realidad era una tumba de lujo. Allí yacía Sofía, mi sobrina de 10 años, en un coma del que los médicos decían que nunca despertaría. Accidente doméstico. Fue el diagnóstico oficial, una frase fría y burocrática que no explicaba nada. Pero el verdadero conflicto no estaba en los informes médicos, sino en la mirada perdida de Ricardo. Se culpaba por cada reunión a la que llegó tarde, por cada cuento que no le leyó, por cada minuto que dedicó a su empresa en lugar de a ella. Estaba atrapado en un purgatorio personal, donde la tecnología solo servía para alargar la agonía, y recordarle su fracaso como padre. Esa habitación era el símbolo perfecto de su impotencia. Todo era de última generación, desde el monitor que dibujaba líneas verdes sin emoción hasta la cama articulada que se ajustaba con un susurro. Sin embargo, todo ese despliegue de modernidad era un insulto. Olía a antiséptico y a dinero, una mezcla extraña que se te metía en la garganta. Recuerdo pensar que era como una jaula de oro. Ricardo había construido muros de éxito a su alrededor toda su vida, y ahora estaba encerrado en uno, observando cómo lo único que de verdad importaba se le escapaba entre los dedos. Las paredes blancas y pulcras parecían absorber cualquier atisbo de esperanza, dejando solo un vacío frío y calculado, tan impersonal como un balance de cuentas. Pasaba días enteros sentado en ese incómodo sillón de cuero, con un traje impecable que ya no engañaba a nadie. Sus ojos, antes afilados y calculadores, ahora estaban hundidos, vacíos. Había perdido peso, y el cansancio le había tallado surcos en la cara que no se borrarían jamás. A veces, cuando creía que nadie lo miraba, se inclinaba y le susurraba cosas a Sofía. Le contaba cómo iba el día, le leía noticias de economía sin darse cuenta, como si su mente funcionara por inercia. Era un fantasma de sí mismo, un hombre poderoso reducido a un ritual sin sentido, ignorando las llamadas de su consejo de administración. Su imperio seguía funcionando ahí fuera, pero su mundo se había detenido por completo en aquella habitación. El resto de nosotros no sabíamos qué hacer. Mi cuñada Elena estaba destrozada, pero intentaba mantener una fachada de normalidad que resultaba casi más dolorosa. Entraba en la habitación, le arreglaba el pelo a Sofía, cambiaba las flores del jarrón, y se iba sin cruzar más de 2 palabras con Ricardo. El dolor había creado un abismo entre ellos. Nadie se atrevía a hablar del accidente, ni del futuro. Las conversaciones eran superficiales, forzadas. La tristeza era tan densa que podía sentirla al entrar en el pasillo del hospital. Era un luto anticipado, una desolación silenciosa que había infectado a toda la familia, y cada uno lo sobrellevaba en una soledad absoluta, como si estuviéramos en islas separadas por un mar de pena. El golpe de gracia llegó una tarde de martes. El jefe de neurología, un hombre con una amabilidad tan estudiada que resultaba cruel, nos reunió a Ricardo y a mí en su despacho. Con gráficos y resonancias magnéticas, nos explicó con todo detalle por qué no había ninguna esperanza. Daño cerebral masivo e irreversible, dijo. Lo siento, pero deben empezar a considerar las opciones. Esas palabras resonaron en la sala como una sentencia de muerte. Vi cómo la última chispa de lucha se apagaba en los ojos de mi hermano. A partir de ese día, ya no le susurraba a Sofía. Simplemente se sentaba allí, en silencio, esperando un final que ya estaba escrito. La desesperanza se había instalado por completo, y ya nadie, absolutamente nadie, esperaba un milagro. Los días que siguieron a la reunión con el neurólogo se convirtieron en un borrón gris.
una repetición infinita del mismo vacío. Ricardo ya no le hablaba a Sofía. El ritual de los susurros había muerto junto con la última pizca de esperanza. Simplemente se sentaba allí, inmóvil, con la mirada fija en el rostro pálido de su hija, como si esperase que la fuerza de su atención pudiera anclar su alma a este mundo. Las enfermeras entraban y salían, cambiaban las bolsas de suero, ajustaban los monitores, y él ni siquiera parpadeaba. Había entrado en un estado de hibernación emocional, un mecanismo de defensa contra un dolor tan inmenso que amenazaba con desintegrarlo por completo. Era un espectador en su propia tragedia, habiendo aceptado que el telón estaba a punto de caer. Su traje, antes un símbolo de poder, ahora colgaba de sus hombros como la ropa de un espantapájaros. Había dejado de afeitarse, y una barba gris y descuidada le cubría la mandíbula. El teléfono de su empresa, que antes no dejaba de sonar, ahora era un ladrillo inútil sobre la mesilla, con la batería agotada desde hacía semanas. Su imperio, el mundo que había construido con sus propias manos, podría estar derrumbándose, y a él no le importaría lo más mínimo. Su universo se había encogido a las 4 paredes de esa habitación. Elena, su mujer, a veces intentaba sacarlo de allí, le suplicaba que fuera a casa a descansar, pero él se negaba con un leve movimiento de cabeza. Estaba cumpliendo una condena autoimpuesta, una vigilia perpetua por todos los años de ausencia. Y entonces en medio de esa nada, apareció ella. No era una enfermera con su compasión de manual, ni un médico con su jerga incomprensible. Era una de las limpiadoras del turno de noche, una mujer mayor, encorvada por los años, con el pelo blanco recogido en un moño apretado. La había visto antes, moviéndose por la habitación como una sombra silenciosa, vaciando la papelera, pasando un paño húmedo por las superficies. Nunca había cruzado una palabra con ella, ni siquiera un saludo. Para Ricardo, ella era parte del mobiliario, una presencia funcional e invisible. Se movía con una lentitud que no era de vejez, sino de propósito, y sus ojos, pequeños y oscuros, parecían verlo todo sin juzgar nada. Era una figura anacrónica en ese entorno de alta tecnología. Una de esas noches cuando la madrugada ya pesaba en el aire y el hospital se sumía en un silencio casi total, la mujer terminó su rutina. Pero en lugar de marcharse se detuvo. Yo estaba en un rincón, medio dormido, y la vi acercarse a mi hermano. No dijo nada. Simplemente se detuvo a un par de metros de su sillón, con el carrito de la limpieza a su lado, y lo observó. Ricardo, sumido en su letargo, ni siquiera notó su presencia al principio. Fueron varios minutos de un silencio extraño, cargado de una intención que no supe descifrar. No era lástima lo que había en su rostro, ni curiosidad. Era algo más antiguo, más profundo. Una especie de reconocimiento, como si viera más allá del hombre roto y adinerado. En sus manos arrugadas sostenía un vaso de plástico barato, de los que usan en la cafetería del personal, lleno de un líquido oscuro con algunas hojas flotando dentro. Se lo tendió a Ricardo sin una sola palabra de preámbulo. Mi hermano levantó la vista, confundido, con una expresión de irritación asomando en su rostro exhausto. Iba a rechazarlo, a decirle que lo dejara en paz, pero la mujer habló antes. «Bebe esto», le dijo, con una voz que era apenas un murmullo, pero que cortó el silencio como un cuchillo. «No es para ti, es para ella. Bebe y podrás hablar con tu hija». La frase quedó suspendida en el aire, absurda, imposible, una locura en medio de la asepsia y la razón de aquel lugar. Mi hermano la miró como si estuviera loca. Su mente, entrenada para analizar datos y cerrar tratos, no podía procesar aquello. Era un hombre que creía en los balances, en los diagnósticos médicos, en la ciencia que le había dicho que todo estaba perdido. Y ahora una limpiadora le ofrecía una pócima casera prometiéndole un milagro. Era ridículo, un insulto a su inteligencia y a su dolor. Pero entonces, sus ojos se desviaron del rostro de la anciana al de su hija, tan quieta, tan lejana. ¿Qué le quedaba por perder? La ciencia lo había abandonado, la esperanza lo había traicionado. Miró el vaso, luego el rostro impasible de la anciana, y finalmente a Sofía. Y sin pensarlo más,
En un acto de rendición absoluta, se lo bebió de un trago. El sabor era amargo, terroso como beber tierra mojada. Por un instante, me sentí un completo idiota. ¿De verdad esperaba que un té de hierbas de una limpiadora hiciera lo que la medicina más avanzada del mundo no podía? La decepción fue como una bofetada. Pero entonces, algo ocurrió. No fue una visión ni una voz del más allá. Fue un silencio. Por primera vez en meses, el coro de culpas que gritaba dentro de mi cabeza se calló. El zumbido constante de mi fracaso se atenuó hasta convertirse en un susurro lejano. Levanté la vista hacia la anciana, que me observaba con una calma que desarmaba. No dijo nada. Simplemente asintió levemente, como si me dijera que el primer paso ya estaba dado. Y en ese gesto encontré más consuelo que en todas las palabras vacías de los psicólogos. Las noches siguientes se asentaron en una nueva rutina. La mujer, de la que supe que se llamaba Isabel, llegaba puntualmente, limpiaba en silencio, y antes de irse, me dejaba el mismo vaso con esa extraña infusión. Yo ya no dudaba, simplemente la bebía. Era un ritual. Y con cada sorbo, sentía como una capa de hielo a mi alrededor se derretía lentamente. Empecé a notar el color de las flores que mi cuñada traía, a sentir el calor del sol que se colaba por la ventana por las mañanas. Una noche incluso sentí hambre, un hambre real, animal, que me sorprendió. Pedí comida de verdad, no las bandejas insípidas del hospital. Isabel lo vio todo desde la puerta, y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios arrugados. Era como si estuviera despertando de un largo y oscuro invierno. Una de esas madrugadas, sin saber muy bien por qué, empecé a hablarle de Sofía. Pero no de la niña inmóvil en la cama, sino de la de antes. Le conté cómo se reía a carcajadas cuando intentaba hacerle cosquillas, su manía de coleccionar piedras con formas raras, el día que intentó explicarme la teoría de la relatividad con sus muñecas. Las palabras salían a borbotones como si hubiera roto un dique. Isabel no decía nada, solo seguía con su trabajo, pero su silencio era el de alguien que escucha de verdad, que te da espacio para vaciarte. Cuando terminé, me di cuenta de que estaba llorando, pero no eran las lágrimas ácidas de la culpa. Eran lágrimas limpias, de pura nostalgia, de un amor que seguía vivo. Me sentí más ligero, como si hubiera soltado un lastre que me ahogaba. La presencia de Isabel se convirtió en mi único ancla. No era una curandera ni una santa, era algo mucho más terrenal, y a la vez, más profundo. Nunca me dio falsas esperanzas ni me habló de milagros. Sus palabras eran escasas, pero siempre certeras, como flechas que daban en el centro de la diana. Una noche, frustrado por no entender nada, le pregunté directamente qué era lo que me daba de beber. Ella se detuvo, me miró fijamente con sus ojos oscuros y me dijo: «Son solo hierbas para que el alma descanse. A veces, el ruido de dentro no deja oír las voces importantes». Esa frase me golpeó con fuerza. Comprendí que todo este tiempo había estado tan ocupado gritándome a mí mismo que no había sido capaz de escuchar nada más, ni siquiera el silencio de mi propia hija. Y entonces ocurrió. Una tarde, mientras le leía un fragmento de su libro favorito, sentí un apretón en mi mano. Fue sutil, casi un espasmo, pero lo sentí diferente a otras veces. Los médicos me habían advertido de que eran reflejos involuntarios del sistema nervioso, algo sin significado. Pero esta vez fue distinto. Fue una respuesta. Levanté la vista hacia su rostro buscando cualquier señal, pero seguía igual de sereno, de ausente. Aún así, yo lo sabía. Había sido ella. Esa noche, se lo conté a Isabel, esperando que me diera una explicación lógica o que lo descartara. En lugar de eso, se quedó mirando a Sofía con una intensidad extraña y dijo en voz baja: «Está buscando el camino de vuelta. Pero ten cuidado. Cuando una puerta se abre, nunca sabes qué más puede entrar por ella». Sus palabras me dejaron helado. El golpe definitivo llegó a la semana siguiente. Elena, mi mujer, apareció con los papeles del divorcio. Con una voz rota pero firme me dijo que no podía más. Que necesitaba vivir. Escapar de ese mausoleo de lujo. Meses atrás, aquello me habría hundido por completo. Pero ahora, extrañamente, sentí una calma desoladora. La miré, vi su dolor reflejado en el mío y por primera vez, no sentí ni rabia ni culpa sino una profunda compasión. Firmé los papeles sin decir una palabra.
Cuando la puerta se cerró tras ella, me eché con acento agudo a reír. Fue una risa seca, rota, el sonido de un hombre que lo ha perdido absolutamente todo. Isabel, que justo entraba para empezar su turno, me oyó desde el pasillo. No se sorprendió. Simplemente asintió para sí misma, como si esa risa amarga fuera una pieza más del extraño puzzle que estábamos montando. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, por favor, comparte este vídeo con esa persona, y no te olvides de suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar. Aquella risa rota de mi hermano se apagó tan rápido como había nacido, dejando tras de sí un silencio aún más denso y pesado que el de antes. Fue como el eco de un alma que se quiebra definitivamente. Isabel, la limpiadora, lo observó todo desde la puerta, sin una pizca de sorpresa en su rostro, como si esa explosión de dolor fuera un síntoma esperado, una fiebre que debía pasar. Se acercó con su parsimonia habitual, le tendió el vaso con la infusión oscura y esperó. Ricardo, con los ojos vacíos y los papeles del divorcio aún en la mano, lo cogió y bebió sin dudar. Y esa noche, por primera vez en meses, mientras yo velaba a su lado, me pareció ver un levísimo rubor en las mejillas de Sofía, un soplo de color tan sutil que pensé que era un truco de la luz o de mi propia mente agotada. Al día siguiente, los médicos descartaron cualquier cambio. Variaciones microvasculares sin importancia clínica, sentenció uno de ellos con la frialdad de un autómata, pero Ricardo ya no escuchaba a los médicos. Algo en él había cambiado tras aquella risa y aquella firma. Ya no era el hombre hundido en un sillón, esperando el final, se había convertido en un centinela. Se levantaba cada pocos minutos para tocar la frente de Sofía, para tomarle el pulso con sus propios dedos, para susurrarle preguntas que nadie más podía oír. Sus ojos, antes perdidos en el vacío, ahora escrutaban cada milímetro del rostro de su hija, buscando algo con una intensidad que daba escalofríos. Había dejado de ser un espectador de la tragedia para convertirse en un buscador de señales, un náufrago que de repente cree haber visto tierra firme. Fue a la tercera noche cuando Ricardo despertó gritando mi nombre. Lo encontré de pie, empapado en sudor, con los ojos desorbitados por el pánico. Había soñado con Sofía. Pero no era un recuerdo feliz. En su sueño, ella estaba en una habitación oscura, idéntica a la del hospital, pero llena de una niebla espesa. No hablaba, pero le señalaba con insistencia una esquina de la habitación, una zona vacía junto a la ventana. Su expresión no era de paz, sino de un terror absoluto, como si intentara advertirle de una presencia que él no podía ver. El sueño no le había traído consuelo, sino una agitación febril, la certeza de que su hija no estaba descansando, sino atrapada en una pesadilla de la que intentaba desesperadamente escapar. La agitación de Ricardo se contagió a la propia habitación. Mientras me contaba los detalles del sueño, con la voz entrecortada, ambos vimos cómo el párpado derecho de Sofía temblaba visiblemente. No fue un espasmo fugaz, sino un aleteo repetido que duró varios segundos. Elena, que había venido a recoger algunas cosas personales, también lo vio, y ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. Una enfermera, alertada por el ruido, entró y lo minimizó con profesionalidad. Es un reflejo mioclónico, completamente normal en su estado, explicó, mientras ajustaba una vía, pero nosotros tres sabíamos que no era normal. Había ocurrido justo cuando Ricardo mencionaba la esquina oscura del sueño. Era una respuesta, una confirmación silenciosa, que desafiaba toda lógica médica. El sueño pareció haber abierto una compuerta en la memoria de mi hermano. Empezó a recordar detalles del día del accidente que la culpa y el dolor habían sepultado. Recordó una llamada de un número desconocido que ignoró justo una hora antes. Recordó que la puerta del jardín, que siempre cerraba con llave, estaba extrañamente entornada cuando llegó. Pequeñas piezas sueltas que no encajaban con la versión de una caída tonta por las escaleras. Se pasaba las horas deambulando por la suite, murmurando para sí mismo, reconstruyendo la cronología de aquel día fatídico. La pena se estaba transformando en algo más afilado, más peligroso, la duda. La posibilidad de que aquello no hubiera sido un accidente empezó a crecer en su mente como una sombra venenosa. El punto de no retorno llegó una madrugada.
Estábamos los dos en silencio, observando el rostro de Sofía, cuando el monitor cardíaco, cuyo pitido rítmico era la banda sonora de nuestra vigilia, enloqueció. La línea verde que medía sus latidos, normalmente estable, se disparó en una serie de picos frenéticos y angulosos. No era un patrón de arritmia, era algo antinatural, casi caligráfico. Duró apenas 3 segundos, pero en ese instante tanto Ricardo como yo vimos lo mismo. La línea no dibujó un garabato al azar, sino la forma clara de una letra mayúscula. Una J, PMI. Luego todo volvió a la normalidad. Una enfermera lo atribuyó a una interferencia en el sensor. Pero nosotros sabíamos la verdad. Aquello no era una interferencia. Era un mensaje. Y en ese momento, Isabel entró en la habitación, y, al vernos, asintió levemente, como si supiera exactamente lo que acabábamos de presenciar. Aquella J en el monitor fue un relámpago en la oscuridad. Duró apenas un instante, pero para Ricardo y para mí fue más real que los 18 meses de coma que llevábamos a cuestas. La enfermera lo despachó con una explicación técnica sobre artefactos eléctricos, una jerga vacía que rebotó contra el muro de nuestra certeza. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron, supe que habíamos visto lo mismo. No era una interferencia, era una inicial. Era la primera palabra que Sofía nos dirigía desde el abismo. Isabel, que recogía una gasa del suelo, levantó la vista, nos miró a ambos y asintió con una solemnidad que me heló la sangre. Ella no necesitaba explicaciones. Ella ya lo sabía. Era el principio de algo terrible y necesario, una verdad que empezaba a arañar para salir a la superficie. A partir de ese instante Ricardo dejó de ser una sombra en un sillón. La apatía se evaporó, reemplazada por una energía febril, casi maníaca. Se pasaba las horas de pie, mirando por la ventana, no hacia el exterior, sino hacia sus propios recuerdos, reconstruyendo cada segundo del día del accidente. La letra J se había convertido en una obsesión, un código que necesitaba descifrar. ¿Quién era J? ¿Qué significaba? Su mente de estratega, atrofiada por el dolor, se reactivó con un propósito oscuro. Volvió a hablar del número desconocido que le llamó esa mañana, de la sensación de que alguien más había estado en la casa. Ya no buscaba consuelo ni un milagro. Ahora buscaba un culpable. La pena se estaba solidificando, convirtiéndose en el acero de la sospecha. Una noche, con la voz ronca de quien no ha dormido, me pidió que fuera a su despacho y le trajera su antiguo teléfono móvil, el que usaba el día del accidente y que había abandonado en un cajón desde entonces. Conducir hasta su mansión vacía fue como visitar un mausoleo. El polvo cubría los muebles caros, y el silencio era tan opresivo como el del hospital. Encontré el teléfono, un bloque de metal y cristal sin vida, y sentí que sostenía una caja negra, el único testigo imparcial de la catástrofe. Al volver y entregárselo, vi en sus ojos una determinación que no le había visto en años. Conectó el cargador y ambos nos quedamos mirando la pantalla, esperando que la oscuridad nos devolviera una respuesta, una pista, un nombre. El teléfono tardó una eternidad en cobrar vida. La pantalla se iluminó, mostrando un torrente de notificaciones y llamadas perdidas de un mundo que ya no existía para él. Ricardo las ignoró todas, con los dedos temblorosos, y fue directo al registro de llamadas de aquel fatídico día. Allí estaba. El número desconocido. Lo miró fijamente durante casi un minuto, y de repente, su rostro cambió. No lo reconoció, pero algo más profundo se activó en su memoria. Un recuerdo fugaz. Una conversación trivial de hacía meses en el club de campo. Javier, su socio y mejor amigo, presumiendo de un teléfono de prepago que usaba para asuntos delicados que no quería que su mujer rastreara. Una broma entre hombres de negocios. Una broma que ahora sonaba como una confesión. Javier, la CIA del monitor. La conexión fue tan brutal que Ricardo se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Se apoyó en la pared, con la respiración entrecortada, y vi cómo el puzzle encajaba en su mente con una crueldad insoportable. Javier, el amigo leal que lo visitaba cada 2 días. Javier, el que le daba palmadas en la espalda y le decía que fuera fuerte. Javier, el padrino de Sofía. La traición era de una magnitud tan monstruosa que parecía imposible, una locura. Pero la certeza en los ojos de mi hermano era absoluta.
El accidente doméstico, la caída por las escaleras, todo se desmoronó para revelar una verdad mucho más siniestra, una que había estado disfrazada de compasión y amistad todo este tiempo. Y justo en ese momento, como si el destino tuviera un sentido del humor macabro, la puerta de la habitación se abrió suavemente. Era él. Javier entró con su sonrisa ensayada y 2 cafés en la mano. Ricardo, hermano, Marcos, he pensado que necesitaríais esto, dijo con su tono afable de siempre. Pero antes de que yo pudiera reaccionar, vi cómo todo el color se le iba del rostro a mi hermano. Se quedó paralizado, con los ojos fijos en Javier, pero su mirada lo atravesaba, como si estuviera viendo a un fantasma. Su boca se entreabrió pero no salió ningún sonido. Estaba pálido como un muerto, escuchando algo que solo él podía oír. Una voz que llegaba desde la cama, desde el otro lado del silencio, para confirmar su más terrible sospecha. Ricardo bajó la vista hacia Sofía, luego la levantó de nuevo hacia Javier. El miedo y la confusión de su rostro se desvanecieron, reemplazados por una calma helada, una lucidez aterradora. Sus ojos, antes hundidos por la pena, ahora brillaban con una luz fría y cortante, la de un depredador que acaba de identificar a su presa. No dijo nada. No lo acusó. Simplemente lo miró. Pero en esa mirada estaba todo, la certeza, la sentencia y la promesa de una venganza que sería tan metódica y devastadora como el imperio que él mismo había construido. El padre afligido había muerto en ese instante. En su lugar, había nacido un cazador, y su única misión, a partir de ahora, sería destruir al hombre que le sonreía con un café en la mano. La sonrisa de Javier se congeló en el aire, los 2 vasos de café temblando ligeramente en sus manos. El silencio que lo recibió no era de dolor, era una pared de hielo. Ricardo no se movió del sitio, pero su cuerpo entero se había transformado en un arma. Sus ojos, antes vacíos, ahora estaban fijos en Javier con una intensidad que parecía capaz de arrancarle el alma. Pude sentir la presión en la habitación, el aire se volvió denso, casi irrespirable. Javier, confundido, intentó romper la tensión con una risa nerviosa. ¿Qué pasa? ¿He interrumpido algo? Parecéis 2 fantasmas. Su voz, normalmente segura, sonó hueca y falsa. El amigo de toda la vida, se había convertido en un completo desconocido en cuestión de segundos, y él aún no sabía por qué. Ricardo dio un paso al frente, lento, deliberado. Su voz, cuando por fin habló, era un susurro grave, un sonido que parecía venir de las profundidades de la tierra. Javier dijo, y el nombre sonó como una sentencia. ¿Dónde estabas exactamente la mañana del accidente de Sofía? La pregunta, tan directa y cargada de significado, golpeó a Javier como una bofetada. Se recompuso al instante, adoptando una expresión de ofendida incredulidad. ¿A qué viene eso, Ricardo? Estaba en la reunión con los inversores de Múnich, te lo he dicho 1000 veces, tengo las actas, los billetes. Recitó su coartada con la fluidez de una lección bien aprendida, pero sus ojos se movían nerviosamente entre mi hermano y yo, buscando una fisura, una señal de que aquello era solo una broma macabra producto del dolor. Pero Ricardo no había terminado. ¿Me hablaste una vez de un teléfono de prepago? Continuó, su voz imperturbable. Uno que usabas para asuntos delicados, para que tu mujer no pudiera rastrearte. Una broma, ¿recuerdas? La mención del teléfono fue como una descarga eléctrica. El rostro de Javier palideció. Intentó reírse, pero el sonido fue un graznido ahogado. Ricardo, por favor, el dolor te está haciendo desvariar. Estás paranoico, necesitas ayuda. Sus palabras buscaban sonar compasivas, pero el pánico le teñía la voz. Se giró hacia mí, suplicante. Marcos, por el amor de Dios, dile algo. Tu hermano ha perdido la cabeza. La máscara de amigo preocupado se estaba resquebrajando, revelando la fea verdad que se escondía debajo. Vimos una J en su monitor cardíaco, Javier, espetó Ricardo, y cada palabra era un martillazo. No fue una interferencia, fue su firma. Javier retrocedió, negando con la cabeza, balbuceando que eso era imposible, una locura, una coincidencia absurda. En su desesperación, su mirada se cruzó con la de Isabel, la limpiadora, que había dejado su trabajo y lo observaba desde un rincón. Su rostro arrugado no expresaba nada, ni sorpresa ni condena, solo un conocimiento profundo y antiguo, como si estuviera viendo el desenlace de una historia escrita hace mucho tiempo. Y en ese instante,
el silencio de la habitación fue roto por un sonido que nos heló la sangre a todos, un suspiro suave, casi imperceptible, que provenía de la cama de Sofía. Los tres nos giramos al unísono. Los ojos de Sofía seguían cerrados, su rostro tan pálido como siempre, pero algo había cambiado. Una única y perfecta lágrima se deslizó desde la comisura de su ojo derecho trazando un camino brillante sobre su piel. Fue un acto imposible, un milagro silencioso y devastador. Javier ahogó un grito y dio un paso atrás tropezando con el carrito de la limpieza, su rostro una máscara de terror absoluto. No era la reacción de un hombre inocente que presencia un milagro, era la reacción de un culpable que es señalado desde el más allá. Ricardo en cambio no se movió. Simplemente observó la lágrima de su hija, y en sus ojos vi cómo la última pieza del rompecabezas encajaba, no con rabia, sino con un dolor insondable. Fue esa lágrima lo que rompió a Javier. Empezó a hablar, un torrente de palabras atropelladas, una confesión caótica envuelta en excusas patéticas. ¿Fue un error? Tenía deudas, Ricardo. Los rusos me estaban presionando. Solo quería darle un susto, que pareciera un secuestro fallido para que me dieras el dinero. Ella me vio. Se asustó, corrió, y se cayó por las escaleras. Te juro que no quería hacerle daño. La verdad, vomitada con la desesperación de un animal acorralado, era más sórdida y mezquina de lo que jamás hubiéramos imaginado. Y entonces lo comprendí. Isabel no era un ángel ni una bruja. Era simplemente una mujer que sabía escuchar el silencio. Y la voz que nos había guiado todo este tiempo era la de Sofía. Su espíritu luchando desde el umbral para que su padre supiera la verdad. Ricardo se acercó a Javier, que ahora sollozaba en el suelo, un hombre reducido a escombros. No había odio en la cara de mi hermano, solo un cansancio infinito y una tristeza que partía el alma. Se agachó a su lado y con una voz rota, le dijo la única frase que importaba, la que contenía todo el peso de la traición. Era su padrino, Javier, te adoraba. Esas palabras fueron el golpe de gracia. La confrontación había terminado, no con un grito, sino con el eco de un amor profanado. Mientras Javier se deshacía en su miseria, Isabel se acercó a la cama, y con una delicadeza infinita, usó un paño limpio para secar la lágrima del rostro de Sofía. Luego me miró y dijo en voz baja, ahora el alma de la niña puede empezar a descansar, y la de su padre, a sanar. Después de la confesión de Javier, la suite del hospital se transformó. El silencio cargado de pena fue reemplazado por el zumbido frío y metódico de la policía. Ver a los agentes acordonar la habitación, tomar fotos y tratar la cama de mi sobrina como parte de una escena del crimen fue una profanación surrealista. Ricardo lo observó todo desde una esquina, no con ira ni con sed de venganza, sino con un vacío absoluto. La verdad al salir no le había traído alivio, sino la confirmación de una herida mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. El monstruo no era un extraño sino el amigo que le había secado las lágrimas. Cuando se llevaron a Javier esposado y deshecho, mi hermano no esbozó ni un gesto. Simplemente se quedó allí, como un edificio que ha soportado un terremoto y aunque sigue en pie, está estructuralmente destrozado por dentro. A los pocos días, por primera vez en más de un año, Ricardo salió del hospital por voluntad propia, no para huir, sino para respirar. Lo acompañé al jardín exterior, y recuerdo perfectamente cómo se detuvo bajo un árbol, cerró los ojos y aspiró una bocanada de aire, como si fuera la primera vez que lo hacía. El sol de la tarde le daba en la cara, dibujando las nuevas arrugas que el dolor había tallado. No dijo nada, pero vi cómo sus hombros, siempre tensos, se relajaban una fracción de milímetro. Era un hombre que estaba volviendo a habitar su propio cuerpo. La vigilia junto a la cama de Sofía había terminado, no porque la esperanza se hubiera ido, sino porque había comprendido que, para poder cuidarla de verdad, primero necesitaba sanarse a sí mismo. Ya no era un prisionero de la culpa sino un padre que empezaba a aprender a vivir con el dolor. La verdad, por terrible que fuera, actuó como un disolvente para el muro de hielo que se había levantado entre Ricardo y Elena. Ella volvió, no para firmar más papeles, sino para sentarse a su lado. El divorcio quedó en un limbo legal y emocional que a nadie le importaba ya. Por primera vez, hablaban. No del futuro, ni siquiera del pasado inmediato, sino de ella, de Sofía. Recordaban su risa escandalosa,
su manía de ponerle nombres a las nubes, el día que decidió que quería ser astronauta y pintora a la vez. Eran dos almas rotas compartiendo los fragmentos de un recuerdo precioso. Ya no había acusaciones en sus miradas, solo un dolor compartido que, al ser nombrado, se volvía un poco más soportable. Estaban aprendiendo a ser padres de nuevo, no de una niña en coma, sino del recuerdo imborrable de la hija que ambos amaban. Una noche, llegamos al hospital y nos encontramos con que Isabel ya no estaba. En su lugar, un chico joven y con auriculares pasaba la mopa con desgana. Preguntamos por ella en el mostrador de enfermeras, pero nadie supo darnos una respuesta clara. ¿Se jubiló?, dijo una. Pidió el traslado, sugirió otra. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, tan misteriosamente como había aparecido. No dejó nota, ni un número de teléfono, nada. Ricardo no pareció sorprendido. Simplemente miró hacia la esquina donde ella solía detenerse y asintió para sí mismo. Comprendió que ella no era una persona, sino un pasaje. Un puente que se cruza una sola vez. Su misión había terminado en el momento en que la verdad fue revelada. Nos había dado la llave, pero la puerta teníamos que atravesarla nosotros solos. Su ausencia era la prueba final de que la sanación dependía enteramente de nosotros. Semanas después de que Javier fuera detenido, los médicos nos llamaron con una expresión de desconcierto profesional. Las últimas pruebas de actividad cerebral de Sofía mostraban un cambio. No era una mejoría espectacular, pero sí un patrón de ondas más organizado y consistente de lo que habían visto en meses. Lo calificaron de anomalía estadística sin explicación clínica, pero para nosotros fue un mensaje claro. La verdad no solo había liberado a Ricardo, sino que también le había dado paz a ella, allá donde estuviera su conciencia. A partir de ese día, la esperanza en la habitación cambió de color. Ya no era la esperanza desesperada de un milagro, sino una aceptación serena y luminosa. Empezamos a llenar el silencio no con ruegos, sino con la música que a ella le gustaba, con la lectura de sus cuentos favoritos, celebrando la vida que fue y la energía que aún permanecía. La transformación de Ricardo fue la prueba definitiva del milagro silencioso que habíamos presenciado. Volvió a la oficina, pero el tiburón de los negocios había desaparecido. Delegó responsabilidades, vendió las divisiones más agresivas de su conglomerado, y empezó a salir a las 5 de la tarde, sin excepción. Un día, anunció que había creado una fundación con el nombre de Sofía, dedicada a dar apoyo legal y psicológico a familias que hubieran sufrido tragedias similares por negligencias o actos criminales. Su inmensa fortuna, antes un instrumento de poder, se convirtió en una herramienta de compasión. Estaba reconstruyendo su vida, no sobre las cenizas de su imperio, sino sobre los cimientos del amor incondicional por su hija. Se estaba convirtiendo, por fin, en el hombre que Sofía siempre había visto en él, incluso cuando él mismo no podía verlo. El tiempo siguió su curso, y la habitación del hospital se convirtió en un santuario de paz, no de espera. Estaba llena de luz, de flores frescas y de las risas de los niños a los que la fundación de Ricardo ayudaba. Una tarde, mientras le contaba a Sofía cómo uno de esos niños había ganado un concurso de dibujo, sentí que me apretaba la mano. No fue un espasmo, fue una presión suave y sostenida. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Miré a mi hermano, y él me sonrió con una serenidad que no le había visto en toda su vida. No necesitábamos más. Aquel gesto era la respuesta. Isabel nos había enseñado que la verdadera sanación no consistía en revertir la tragedia, sino en encontrar la vida que florece a su alrededor. Y en ese pequeño apretón, supimos que, aunque Sofía no volviera a caminar, su espíritu ya nos había enseñado a volar.